Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y todas, jóvenes caficultores que nos sintonizan de todos los países de Iberoamérica. Es un gusto poder saludarlos y estar en una clase más, ¿verdad? De este módulo maravilloso que es el módulo Mi Finca. Ya vamos avanzando con las clases de este módulo y hoy pues vamos a tener una clase muy especial y una clase muy esperada por la mayoría de ustedes, que es manejo de tejido y sombra del café. Siempre haciéndoles el recordatorio de las indicaciones claves, ¿verdad? Para el curso, tomen una libreta, anden con un lápiz a mano para tomar anotaciones de lo que el ingeniero va a estarnos explicando el día de hoy. Levanten su mano cuando quieran hacer una consulta. 30 minutos pasado de la clase, vamos a encenderles el chat para que ustedes puedan hacer sus consultas en el chat y también 10 minutos antes de la clase, las consultas en vivo, ¿verdad? Conéctense a una buena red Wi-Fi y apaguen su micrófono y también su cámara. Así que vamos a presentar al ingeniero, ¿verdad? Que nos trae el día de hoy la clase, que es el ingeniero Mayron Mejía. Su formación es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Agricultura. Su experiencia laboral, actualmente encargado del área de servicios agropecuarios en Honduras, y tiene 3 años de experiencia en extensionismo, brindando asesoría técnica con el proyecto Fintrack a productores de Occidente. O sea que hoy va a tener un público, ingeniero Mayron, de todo Occidente, Copán, Ocotepec y Santa Bárbara conectados para verlo, ¿verdad? En acción. Así que, ingeniero Mayron, un gusto tenerlo por acá y lo dejo, los alumnos lo esperan. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Como bien ya me presentó el ingeniero Julio, mi nombre es Mayron Mejía. Trabajo para la empresa Nestlé en el área de servicios agropecuarios. Mi función dentro de la empresa es darle seguimiento a los proyectos agrícolas que tiene la empresa Nestlé acá en Honduras. Tenemos algunos proyectos como secadoras solares, proyectos de aula móvil que la han escuchado mencionar acá en el curso. También tenemos el proyecto de reforestación, Bosques del Mañana. Y también doy seguimiento y apoyo al proyecto de jóvenes caficultores. Como podemos ver, seguimos avanzando en el módulo Mi Finca. La capacitación para el día de hoy, aparte de ser muy bonita, también es muy importante en el manejo del cafetal. Estaremos hablando de manejo de tejidos y sombra en café. Durante la clase de hoy definiremos conceptos básicos de manejo de tejidos. También conoceremos las herramientas que se utilizan en las podas. Además, hablaremos de los tipos y sistemas de poda. Y ya para cerrar, como último tema de la presentación, aprenderemos sobre los tipos de sombra que podemos implementar y la importancia de la sombra en el cultivo de café. Como en todas las clases, siempre fijamos objetivos y para la clase de hoy tenemos 2 objetivos puntuales. El número 1 es conocer los tipos de poda que se pueden realizar en el cultivo de café. Y objetivo número 2, identificar en qué momento del año se realizan las podas y qué consideraciones debemos de tomar, ¿verdad? Al momento de realizar podas, prácticamente todas las podas que se realicen siempre van a tener algunas consideraciones o recomendaciones, ¿verdad? A realizar posteriormente de haber realizado la poda. Bueno, iniciamos definiendo el concepto básico de lo que es manejo de tejidos, el cual consiste en la renovación de tejido productivo de la planta mediante la eliminación del tejido agotado con el propósito de estimular el brotamiento de tejidos nuevos que permitan mejorar la producción. Anexado a este concepto, también puedo mencionar que la poda nos ayuda para dar manejo de sanidad a plantas que han sido afectadas severamente con plagas, especialmente el sonpopo,
y algunas enfermedades como ser la roya, antracnosis y ojo de gallo. Un punto importante a enmarcar es que la planta de café produce en tejido nuevo. Es de ahí la importancia de la poda, ya que nos ayuda a inducir a la planta a generar nuevos tejidos. Incluso cuando la planta esté totalmente agotada, podemos renovar el tejido por completo, prácticamente tener una planta nueva con la poda de recepa, la cual miraremos más adelante. ¿Ok? Para entender un poco más el sistema de manejo de tejidos, como objetivo principal va a ser el renovar tejido agotado para la producción de bandola, ¿verdad? Y ramas secundarias y terciarias. También las podas nos ayudan a generar un equilibrio de follaje, flores y frutos. Y lógicamente buscaremos tener un mayor porcentaje de flores y frutos, ¿verdad? Que al final es lo que vendemos al mercado, es lo que nos genera ingresos. Para entender un poco más, hablaremos de los objetivos que tiene la poda. Los objetivos nos ayudarán para tener un mejor criterio al momento de tomar la decisión de qué poda realizar en mi cafetal, ¿verdad? Como objetivo número 1 tenemos renovar tejido productivo. Acá se refiere a tener tejido nuevo en la planta. El objetivo número 2 es estimular la producción por la mayor entrada de luz a las plantas con exceso de autosombrío. La poda nos ayudará a regular sobrepoblación de plantas en un área establecida. El objetivo número 3 es mantener una adecuada relación entre cosecha y follaje. Importante poder entender que no precisamente queremos tener plantas robustas llenas de hojas, sino que además necesitamos que estas plantas también sean productivas, ¿verdad? Que tengamos rendimientos altos del grano, que como mencioné anteriormente, es lo que comercializamos en el mercado. Como objetivo número 4 tenemos disminuir las condiciones favorables para las plagas y las enfermedades. Al realizar podas y no tener sobrepoblación y plantas que estén compitiendo por luz y nutrientes, esto ayudará a bajar las condiciones favorables para que se desarrollen las plagas y enfermedades. Como objetivo número 5 de la poda, tenemos hacer más accesible la cosecha. Al momento de la cosecha, la poda nos ayuda en la etapa de recolección del grano, ya que nos permite dar ese espacio necesario para realizar dicha actividad. Los diferentes tipos de poda nos darán condiciones necesarias para que no se dificulte realizar las diferentes actividades de manejo que lleva el cafetal, ¿verdad? Como actividades de control de manejo, control de malezas, perdón, no solo en la parte de cosecha, ¿verdad? Como objetivo número 6 tenemos eliminar el tejido dañado por enfermedades y otras causas. Las plantas que han sido dañadas severamente por plagas y enfermedades, podemos eliminar ese tejido que ha sido dañado e inducirlas a generar tejido nuevo. Como mencioné, estos 6 objetivos están bastante claros, ¿verdad? Que debemos que nos ayudará para tomar un mejor criterio de qué tipo de poda debemos de realizar
en nuestro cafetal. Luego de hablar de los objetivos, vamos a conocer las herramientas que utilizamos para podar. Como podemos ver en la imagen, la mayoría son herramientas comunes y de fácil accesibilidad. La primera que aparece acá en la pantalla, la que estoy señalando con mi cursor, se llama cola de zorro. Esta comúnmente la utilizamos para realizar podas de descope, algún tipo de poda media y en algunos casos poda selectiva, ¿verdad? Que ahí incluye la recepa. Estas dos que ven acá en el centro son tijeras para podar. Estas principalmente se utilizan en podas de capado y para podar ramas y laterales. También tenemos motosierra, lo cual nos va a ayudar específicamente para hacer podas en podas de recepa. Yo creo que la herramienta más común y que conocemos, considero que todos, es el machete. Este nos ayudará para realizar podas en laterales o ramas. También en las herramientas que utilizamos para podar tenemos la cabuya, la cual la utilizamos en la poda de agobio, la cual sirve para amarrar la planta, ¿verdad? Que eso lo vamos a explicar más adelante. Muy importante tomar en cuenta que se debe desinfectar el equipo antes de realizar cualquier tipo de poda. ¿En qué época debemos podar? La época más apropiada para podar el café es inmediatamente después de la cosecha. En la mayoría de regiones productivas de nuestro país, esta actividad se hace en los meses de marzo y abril y coincide con las épocas de crecimiento del árbol de café. Para entenderlo un poco mejor, tenemos acá una gráfica en donde nos dice, según la fisiología de la planta de café, en qué época debemos de podar, ¿verdad? Podemos ver en la parte de abajo, están enumerados los meses, enero, febrero, hasta llegar al mes de diciembre. Y los colores nos marcan las etapas de la planta de café en un año. Los nutrientes que requiere según la etapa en la que esté la planta, ¿verdad? El color amarillo menciona la parte de prefloración, que es lo que podemos ver acá. Justamente nos marca la época de podar. En nuestra región, no solo en nuestro país, Honduras, sino a nivel de Centroamérica, se puede extender la época de poda desde el mes de enero, incluso hasta el mes de mayo. Esto va a depender de la altitud en donde estén ubicados los cafetales. Recordemos que los criterios que debemos de tomar es justamente termina cosecha e inducimos a la planta a generar tejido realizándole diferentes tipos de poda, depende de lo que la planta necesite, ¿verdad? Ya vamos a explicar los tipos de poda. Es común ver que después de que termina la cosecha, muchas plantas terminan agotadas. Algunos productores realizan mala práctica de fertilizar. Ellos mencionan que lo hacen con el fin de recuperar la planta. Más sin embargo, lo que nos muestra la gráfica es que en los meses justamente después de cosecha, los nutrientes que necesita y que son en bajas cantidades es zinc y boro.
Las fertilizaciones o las enmiendas nutricionales que comúnmente se aplican se recomiendan en el mes de mayo hasta a mediados de septiembre, ¿verdad? Podemos ver los tipos de nutrientes que necesitan. Yo creo que esta parte se vio en el tema de nutrición de cafetal. Ahora sí, entramos a hablar de los diferentes tipos de poda. La poda que miramos acá se llama capado, la cual se realiza en vivero. Esta consiste en eliminar el tejido de crecimiento exactamente en el quinto par de hojas verdaderas, ¿verdad? Aproximadamente la planta tendrá de 2 a 3 meses de estar en vivero. Esto va a depender, la cantidad de tiempo, va a depender de dónde esté ubicado el vivero, la zona, incluso el país, ¿verdad? Con este corte que realizamos, buscamos que emerjan 2 brotes, como los podemos ver en la imagen. Y así vamos a tener mayor cantidad de tejido nuevo y por ende vamos a buscar tener una mejor cosecha, ¿verdad? Esto en años posteriores. Podría mencionarles que la mejor cosecha después de realizar esta poda la podríamos tener en el año 3 y el año 4, siempre y cuando le demos las condiciones de manejo a la planta, ¿verdad? La parte nutricional es muy puntual. Al momento de llevarla a campo, se debe sembrar después de que emerjan estos brotes. O sea, después de que se realiza el corte, debemos de esperar siempre en vivero a que emerjan estos brotes para ya llevarla a campo definitivo. Y debemos de tomar algunas consideraciones, ¿verdad? Al momento de realizar esta poda. Una de las consideraciones es cómo ubicarla en campo. Estos 2 ejes se recomiendan ubicarse buscando la hilera con el fin de no obstaculizar el camellón, que es donde comúnmente se desarrollan las diferentes actividades de manejo en el cafetal. También otra consideración es que ya para el 4.º año esperamos que si tenemos 2 ejes vamos a tener una sobrepoblación de plantas, una sobrepoblación ya sea de ramas laterales. Entonces va a necesitar que le realicemos otra poda, esto para darle las condiciones de entrada de luz y aire. Esta práctica se ha vuelto bastante común en otros países, especialmente en Colombia y Costa Rica. En el caso de Honduras, he visto algunos productores que han realizado ensayos, mas sin embargo, aún no he visto una plantación completa que se haya hecho esta actividad en vivero, ¿verdad? Y que posteriormente se haya llevado a campo. Otro tipo de poda es el agobio. Esta técnica de poda es muy necesaria cuando se desean tener plantas de tallos múltiples, como podemos ver acá en la imagen. ¿Cómo se realiza? Pues se debe de inclinar la planta a 45 grados aproximadamente con el propósito de inducir a que se desarrollen nuevos ejes o brotes verticales del tallo principal, ¿verdad? Estimulando las yemas laterales para el efecto de inclinación. Esta práctica se recomienda aplicar en plantas jóvenes que tienen flexibilidad para
evitar quebradura del tallo. Como podemos ver, ya en plantas adultas, con una corteza ya más rigurosa, más firme, el tallo se nos va a quebrar. Entonces, esta práctica es común hacerlo en plantas más jóvenes. Otro punto importante en marcar es que la inclinación del tallo no se debe de realizar hacia el camellón, se debe de realizar hacia las hileras. Esto para evitar que el tallo principal obstaculice las diferentes actividades de manejo en el cafetal, ¿verdad? Esto incluyendo la cosecha y las demás actividades que se realizan. El número de hijos que se deben de seleccionar varía de 2 a 3. Procurar siempre dejar los más vigorosos y mejor ubicados. Y lo que mencionaba, la orientación debe ser hacia la hilera o línea de siembra. Acá también muy importante recalcar que este tipo o este sistema de poda no tendremos simplemente 2 ejes o 3 ejes, posiblemente tengamos 4, 5, 6. Entonces es muy puntual que debemos de eliminar los que tengan menor desarrollo, ¿verdad? Siempre dejar los brotes más vigorosos, como dice la literatura, de dejar de 2 a 3 brotes, no más. Otro tipo de poda es la poda alta o de escope. Esta sí es bastante común, incluso acá en mi país. Esta consiste en la eliminación de la yema terminal, esto a una altura aproximada de unos 70 metros, siempre y cuando, ¿verdad?, la topografía del terreno sea plana, que es un criterio que vamos a discutir a continuación. Lo que buscamos al realizar este corte en el ápice es el desarrollo de los laterales. Por ende, vamos a tener mayor cantidad de ramas secundarias y terciarias. En campo, yo he podido observar buenas y malas experiencias con este tipo de poda, pero las malas experiencias se deben a que el productor solo realiza el corte de la yema terminal y no está pendiente de la eliminación de chupones o nuevos ejes, lo cual esa actividad obligatoriamente se debe de hacer cada año. Aquí no hay negociación con esta parte, ¿verdad? Los chupones se deben de eliminar, si no la planta se debilita y no logramos tener el desarrollo de laterales esperado. Por ende, también vamos a tener bajos rendimientos en esas plantas, ¿verdad? Entonces, es parte por lo que he visto esas malas experiencias en campo, que el productor se queja después de haber realizado esta práctica. Otro detalle es que al momento, que esto también lo he visto en campo, y yo creo que las personas que hemos estado o que hemos realizado esa actividad de cosechar el grano de café, al momento de medir la altura del corte, no se toma en cuenta la topografía del terreno. En nuestra región, la mayor cantidad de los cafetales están ubicados en terrenos con topografía de pendientes bastante pronunciadas, por lo que no es lo mismo cortar los laterales que están en la parte de arriba y cortar los laterales que están en la parte de abajo. Los laterales que están en la parte de arriba es más fácil realizar la actividad, más sin embargo, los laterales que están en la parte de abajo, específicamente los que están en la punta de la planta, son más difíciles de alcanzarlo.
Entonces, cuando la pendiente es muy pronunciada, se recomienda tomar el criterio del alcance máximo que pueda tener el cortero para alcanzar estos laterales. Eso parte de las recomendaciones. Como le comento, las malas experiencias han sido parte de eso, ¿verdad? Que cuando el cortero desea cortar estos laterales de la parte alta, el tallo comúnmente ya está más grueso, por lo que también querer hacer la labor de la parte de arriba, doblar el tallo para alcanzar estos laterales es bastante difícil. Entonces es un criterio muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Otro tipo de poda es la poda media. Esta se realiza a 1.50 metros. Se realiza cuando el estrato superior de la planta está agotado y el estrato bajo y medio de la planta están poco productivos. En algunos casos, después del rebrote, se puede dejar un solo chupón. ¿Okay? Como esta poda se realiza en plantas jóvenes y a una altura más baja que la recepa, podemos dejar como máximo un chupón. Con esta poda, lo que buscamos es que las bandolas bajeras se reactiven y comiencen a generar tejido nuevo. La planta se mantendrá productiva más o menos 3 años más, y luego obligatoriamente debemos de realizar poda recepa, que la mencionaremos luego. Otro tipo de poda es poda calavera, la cual consiste en eliminar parcialmente o todas las ramas entre 10 a 30 centímetros de longitud. Como podemos ver en la imagen, este tipo de poda es mucho más drástica que las que hemos visto anteriormente. Prácticamente dejamos el tallo con pequeños laterales, ¿verdad? Como menciona la literatura, de 10 a 30 centímetros. Este tipo de poda se ha realizado más que todo en otros países, especialmente en Brasil. En el caso de la región de Centroamérica, solo se hace con el fin de práctica, pero todavía no se ha adoptado como manejo en el cafetal, ¿verdad? Igual en campo he visto algunos productores que han realizado esta práctica, incluso algunos extensionistas. Hemos brindado capacitaciones al respecto, mas sin embargo todavía no hemos logrado adoptar esta práctica, ¿verdad? Como manejo. Otro tipo de poda es la poda pulmón. Esta consiste en el corte del tallo principal a 60 centímetros de altura del suelo, dejando ramas por debajo del corte o poda parcial. Este tipo de poda, la poda pulmón, es la más similar a la recepa, solo con la diferencia, ¿verdad? Que se hace a una altura más grande que la recepa, y que también se dejan los laterales o ramas bajas de la planta. Es un poco menos drástica que la recepa, pero es menos aplicable en plantaciones viejas. Como podemos ver en esta imagen de la derecha, tenemos una planta que aparentemente no está muy vieja, más sin embargo vemos afectado totalmente los laterales por antracnosis. A plantas como estas se recomienda hacer poda pulmón para inducir que los laterales, que tienen pocas hojas en la parte de abajo, generen tejido nuevo. También tenemos la poda recepa. Esta consiste en cortar el tallo de la planta
a una altura de 30 a 40 centímetros del suelo. Esto para renovar completamente los tejidos productivos. Como mencioné, a diferencia de la poda pulmón, esta se va a realizar en plantaciones deterioradas o agotadas que han bajado sensiblemente ya su producción. El corte se debe de realizar en diagonal, como podemos ver en la imagen, con un pequeño chaflán. Esto para ayudar a evitar que se acumule principalmente humedad en el tallo, ¿verdad? Y que se desarrollen hongos y que la planta termine muriendo. Entonces, ese es el fin de hacer este corte en chaflán. Este tipo de poda debe ser la última opción, ya que después de cortar la planta, ya en este nuevo ciclo que miramos acá, la vida de la planta va a ser más corta, porque los hijos o chupones crecen de una manera más acelerada. Por ende, tendremos por mucho plantación para 5 años. Si las raíces de este tallo todavía se encuentran en buenas condiciones, podemos realizar otro corte por debajo de donde están los ejes que dejamos, ¿verdad? En la receta anterior. De ahí la importancia de darle este espacio de 40 centímetros al momento de realizar la primer recepa, ¿verdad? Esto nos va a dar esa opción de poder realizar una recepa más antes de eliminar por completo la plantación. Ok, ahora tenemos lo que es el desige o deschuponado. Esta práctica no es negociable, sí o sí se debe de realizar. Como comenté en los slides anteriores, algunas de las malas experiencias que han tenido los productores con los diferentes tipos de poda ha sido precisamente por no realizar esta actividad del desige. La literatura dice seleccionar los brotes que se desarrollan después de la poda con el propósito de reducir su número, ¿verdad? Mencionábamos dejar 2 o 3, buscando siempre los más vigorosos, dejando los más vigorosos y los mejor ubicados. El desige es una labor que no debe de hacerse que no debe dejar de hacerse si se han realizado las podas de los cafetos. Al no deshijar, los brotes se desarrollan muy débiles y tendremos muy poca producción. Creo que estas últimas 2 líneas que están allá, importante poderlas remarcar, porque como mencioné, ¿verdad? Las malas experiencias que se han tenido en la mayor cantidad de podas en campo ha sido porque los brotes se desarrollan muy débiles y tendrán muy poca producción. Esto al no realizar el desige o deschuponado, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Ahora pasamos a revisar o a conocer sistemas de poda. Tenemos lo que es la poda selectiva. Esta se realiza planta por planta, ¿verdad? Este tipo de poda varía de acuerdo con el estado vegetativo en que se encuentra la planta. El objetivo de esta poda es eliminar todo el tejido improductivo de la planta y en algunos casos toda la planta. La poda selectiva tiene grandes ventajas para el pequeño productor, ya que se puede utilizar la mano de obra familiar, no así para aquellos productores que tienen extensidad de áreas de café, ya que ellos tendrían que contratar mano de obra calificada. Este tipo de poda podemos implementar
todo tipo de poda, las que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Desde lo que es agobio, recepa, poda pulmón, entre otras, ¿verdad? La desventaja es que al realizar todo tipo de poda, vamos a tener una desuniformidad en la plantación. Sí vamos a tener altos rendimientos porque al final la planta que no tenga las condiciones para expresar su máximo potencial, vamos a inducirla realizando una poda para generar tejido nuevo y volver a que vuelva a producir eh, suficientes granos y frutos que al final son los que se comercializan en el mercado, pero va a ser la plantación desuniforme. Otro sistema de poda es la poda por lotes. Esta poda es recomendada para aquellos productores que tienen altas densidades de siembra, ¿verdad? Comúnmente el productor tiene ya los lotes muy bien definidos. Con este tipo de poda sí vamos a tener una mejor uniformidad. Se realiza cuando la mayor cantidad de plantas están siendo con rendimientos bajos, muy poco productivas. Más sin embargo, todas aquellas plantas que aún su rendimiento es alto, la desventaja es que al realizar la poda también a estas plantas se realizaría la poda, ¿verdad? Más adelante tendremos un pequeño video en donde nos explican un poco más a detalle estos dos tipos de poda ya en campo definitivo. Ok, ya para cerrar el tema, tenemos las conclusiones sobre manejo de tejidos. El sistema de manejo tejido no es más que el uso de podas, cortes, para aprovechar las características de crecimiento del cafeto con el objetivo de mantener una cantidad adecuada de tejido productivo para optimizar la cantidad de producción de frutos. Ok, acá cerramos lo que es el tema de manejo de tejidos y pasamos a un tema también muy importante en la caficultura y que ahora con esto del cambio climático se ha vuelto mucho más relevante, ¿verdad? Por su origen de bosque, el café es una especie de buen comportamiento en condiciones de luz regulada. Los árboles de sombra generan un estrato que protege el cultivo de café en condiciones climáticas adversas. La planta de café es es sensible a los cambios bruscos de temperatura y la sombra ayuda a regular o a generar un microclima dentro del área donde está ese cafetal. También otra ventaja de la sombra es que nos ayuda a mejorar la fertilidad del suelo mediante el aporte de materia orgánica. Y cuando se utilizan árboles de familias de leguminosas, aumenta el aporte de nitrógeno en el suelo. Los árboles que utilizamos de sombra también nos ayudan a mitigar o a capturar el dióxido de carbono, ¿verdad? Que hoy en día se está hablando mucho sobre ese tema de captura de dióxido de carbono. Tenemos diferentes tipos de sombra que podemos implementar en el cafetal. Hablamos de sombras temporales y sombras permanentes. La sombra temporal protege al café mientras la sombra permanente se desarrolla. Las plantas más recomendadas para la sombra temporal es el banano, prácticamente todas las musáceas, ¿verdad?
banano, guineo, plátanos, morocas. Muchos productores ven las musáceas como esa alternativa para generar otro tipo de ingreso, ¿verdad?, a su familia desde su finca. Además de que contribuye a la seguridad alimentaria, ya que muchos de las personas que trabajan en la finca, ya sea de jornales o de corteros, también aprovechan y hacen uso de este tipo de alimentos, ¿verdad?, de todos los derivados de la musácea. La densidad de la huerta puede ser, podemos utilizar un distanciamiento de 6 por 6 metros. Esto va a depender al final de la altura en la que estemos ubicados en el cafetal. A mayor altura debemos utilizar una densidad que sea menos densa la sombra, y a menor altura sobre el nivel del mar que esté ubicado nuestro cafetal, vamos a utilizar una sombra más densa, ¿verdad? Pero en punto intermedio podría mencionar que podemos utilizar distanciamientos de musáceas de 6 por 6 metros, logrando así plantar alrededor de 190 plantas de musáceas en una manzana. La huerta comúnmente es agresiva para higiar, por lo que se recomienda también estar realizando la práctica de deshige, esto para mantener la densidad de siembra inicial. Y también tenemos que tomar en cuenta que las musáceas estarán sembradas por mientras se desarrolla la sombra permanente. Entonces, paulatinamente debemos de irlas eliminando ya cuando la sombra permanente haya alcanzado un tamaño adecuado. Ahora hablaremos de lo que es la sombra permanente, la cual nos brinda protección al suelo, aporte de nutrientes, especialmente las plantas leguminosas, y también nos dan leña, ¿verdad?, en los hogares. Las plantas más utilizadas son los diferentes tipos de guama. En Nicaragua se le conoce como guava, mencionábamos ahí en la clase anterior. Los tipos de guama están guama blanca, guama negra, el guanijiquil. También en la clase de ayer se nos hablaba del sistema agroforestal, de hacer uso de árboles maderables, estos de alto valor económico, ¿verdad? Y también podemos utilizar frutales. Con esto de la sombra permanente, yo veo una oportunidad de implementar sistemas de agroforestería y pensar en un ingreso adicional en su finca a largo plazo. Algunas consideraciones para tomar en cuenta es que la sombra permanente, por ser de lento crecimiento, es recomendable sembrarla un año antes o por lo menos al mismo tiempo al que se siembra el café, ¿verdad? Ok, tenemos unos criterios para definir la densidad de sombra. Los criterios son la cantidad, calidad y duración de luz solar, el fotoperiodo, también la temperatura del ambiente, la humedad relativa del ambiente y del suelo, la relación entre la duración del día y la noche. Sabemos de que existen días largos y días cortos. Como dato curioso, les podría mencionar que el día más largo del año es en nuestra región, ¿verdad? Especialmente acá en nuestro país, Honduras, es el 21 de junio, y el día más corto del año es el 21 de diciembre,
¿Qué significa días largos? Significa que el sol aparece más temprano. En el caso de Honduras podría mencionarse 5:20, 5:30 de la mañana, y oscurece mucho más tarde. Acá en Honduras, como mencionaba, más o menos oscurece 6:30, en ocasiones cerca de 7 de la noche, ¿verdad? Y los días cortos es al revés. Eh, es cuando el sol aparece más tarde y oscurece mucho más temprano, ¿verdad? Y justamente ahorita en el mes de octubre nos estamos acercando ya en la etapa de días cortos, y justamente estamos entrando en la temporada de cosecha del café. Es por eso que se menciona acá, el cafeto es una planta de días cortos, porque la temporada de cosecha se hace en días cortos. También otro criterio es la relación entre los periodos de lluvia, invierno, y los periodos secos, verano. Sabemos que en nuestra región existen estas dos etapas bien marcadas, lo que es la etapa de invierno y la etapa de verano. Entonces debemos de tomar ese criterio, ¿verdad? Al momento de definir la densidad de siembra. La mayor cantidad de sombra se necesita en verano, y se deben de hacer regulaciones en temporada de invierno, antes de entrar en temporada de invierno. También otro criterio es la ubicación en la altura de la parcela. A mayor altura, menor porcentaje de sombra, ¿verdad? La densidad de sombra en café va a depender también, como se mencionaba ahí, de muchos factores, ¿verdad? Para definir qué porcentaje es el recomendado en la finca, podría mencionarles que los cafetales necesitan desde el 20% de sombra, que es la menor cantidad de sombra aceptada en un cafetal. Esto en las zonas más altas, ¿verdad? Va a necesitar un porcentaje bajo de sombra. Y en las parcelas o en las plantaciones que estén más bajos sobre el nivel de mar, vamos a necesitar un porcentaje de sombra de hasta del 80%, ¿verdad? Entonces, en ese rango necesitan sombra los cafetales, del 20 al 80%. Tenemos los manejos de sombra permanente. Tenemos podas de formación y podas de mantenimiento o regulación. Esto siempre hablando de las sombras. En la poda de formación, acá trata de sobredejar un solo fuste, ¿verdad? De eliminar las ramas. Esto en los primeros 5 años de edad del árbol. A partir de los 5 metros de altura nos permite tener una mejor aireación de 2 a 3 metros. Se dejan las ramas horizontales que constituyen la copa. Muy importante la copa que hace el árbol, ¿verdad? Para brindar sombra en el cafetal. La poda de mantenimiento o regulación, esta más que todo trata de el manejo que le demos a la copa y a las ramas para ver la cantidad de luz que debe de entrar al cafetal. Bueno, acá terminamos con el tema de manejo de sombras. Como mencioné en diapositiva anterior, tenemos un pequeño video en donde nos van a explicar un poco más la parte de sistemas de poda, lo que es poda selectiva y podas en lote. Julio, ¿me confirmas si se escucha el audio? Perfectamente. La planta de café tiene la capacidad de crecer indefinidamente en forma vertical y horizontal.
produciendo nudos con yemas en serie que tienen entre 8 y 12 yemas florales, donde luego se formarán los frutos. A esto se llama tejido productivo, que se va agotando con cada cosecha, ya que la producción se concentra en los nudos nuevos. Después de varias cosechas, las bandolas van perdiendo su capacidad de producción rentable. Es necesario entonces recuperar nuevamente ese tejido productivo por medio de la poda, obteniendo nuevas ramas que nos recuperan la productividad. La poda se realiza para recuperar el tejido agotado y aumentar la producción, atenuar la bianualidad productiva, facilitar las labores de manejo, reducir costos de producción, facilitar la cosecha, eliminar ramas enfermas, reducir la incidencia de enfermedades y acelerar la recuperación de plantas dañadas, entre otras. En Costa Rica utilizamos básicamente 3 tipos de poda. Poda baja, que varía entre 30 y 60 centímetros desde el suelo, con o sin corte de bandolas. Poda alta o rock and roll, entre 80 centímetros y hasta 2 metros dejando las bandolas. Y poda alta, con corte parcial de bandolas, más conocida como esqueletamiento. La poda selectiva o poda por planta se realiza cada año valorando las plantas para decidir si amerita la poda. Debe podarse la planta completa para permitir buen desarrollo de los brotes. Con ella se alcanza buena productividad, pero requiere alta inversión de tiempo. La poda por lote se realiza en áreas completas de la finca cuando todas las plantas presentan agotamiento. Facilita las labores de manejo de la finca y reduce los costos de producción. No se recomienda si las distancias de siembra son muy reducidas para las condiciones en que está el cafetal. La poda sistemática por hilera consiste en podar hileras completas de manera ordenada entre un grupo de hileras previamente definido, dejando sin podar el resto para hacerlo en los próximos años. Los ciclos pueden variar dependiendo de las condiciones del cafetal. Por ejemplo, en el ciclo de 4 años se va contando grupos consecutivos de 4 hileras en todo el lote. El año 1 se poda la hilera número 1 de cada grupo. El año 2 se poda la hilera 3. El año 3 se poda la hilera 2. El año 4 se poda la hilera 4. Y el año 5 se inicia nuevamente el ciclo en la hilera 1. Este sistema facilita las labores de manejo, colabora con la estabilidad productiva y reduce los daños causados por enfermedades. La poda debe realizarse durante la etapa de reposo de la planta, después de la cosecha. En regiones de maduración temprana se puede podar entre diciembre y enero, mientras en las de maduración tardía, de enero en adelante. Las herramientas convencionales para podar son la sierra de marco, motosierra y motoguadaña. La poda mecanizada se adapta muy bien para sistemas de poda sistemática por hilera y por lote, así como para realizar el esqueletamiento. Señor productor, en el ICAFE esperamos que esta información les sea de utilidad para que utilice en su finca los tipos y sistemas de poda que se adapten mejor a sus condiciones y que, junto con una buena desija, obtenga altas cosechas. Ok, luego de ver cómo se realizan las podas en campo definitivo, pues acá cerramos con la presentación y me someto acá a comentarios y preguntas. Julio, si me ayudas, por favor. Excelente, ingeniero Myron. Mire, tenemos cualquier cantidad de comentarios felicitándolo por la excelente presentación. Rosa Elvira Pacheco nos dice desde Guatemala, excelente tema, estoy aprendiendo bastante. También nos comentan desde Facebook. Nos comenta Nipón Dojo, dice buenas noches desde Sonsonate, El Salvador. Saludos a todos. Gracias a todos por acompañarnos, ¿verdad? Por sus consultas. Ahorita vamos a iniciar entonces con algunas preguntas que tenemos en el chat.
Si tienen preguntas en Facebook, quieren hacerlas, pueden escribirlas. Nosotros vamos a estárselas pasando al ingeniero Myron para que las conteste. Número 1, Alejandra nos consulta, ¿en qué situación se recomienda el uso del agobio en café? Ok, como mencioné, el agobio, lo que buscamos es tener mayor cantidad de tejidos, ¿verdad? O tallos múltiples. Lo podemos hacer en plantas jóvenes de 5 a 6 meses en campo. Al final, como mencioné, lo que buscamos es tener mayor cantidad de ejes que posteriormente serán ejes productivos, ¿verdad? Muy bien, excelente, ingeniero. Tenemos otra consulta de parte de Jeremías, también en el mismo chat de Zoom. Pregunta si se debe aplicar algún producto, ya sea cicatrizante, para poder controlar, bueno, después de hacer la poda, por ejemplo, una recepa. Si hay algún producto que debamos utilizar. Sí, es recomendable al final cuando le hacemos una herida a la planta, ¿verdad? Podemos utilizar un producto a base de cobre. Incluso hay una receta casera muy funcional que es utilizar cobre y cal, aplicarle agua y preparar como una pequeña pasta y aplicarlo sobre la herida. Bien. Bueno, ahí sería la pasta sulfocálcica, ¿verdad, ingeniero? También es Sí, correcto. sí, Correcto. excelente. Bueno, tenemos otra consulta de Lorge Javier. Nos consulta, ¿cómo funciona la captura de carbono? Ok, sabemos de que las plantas respiran. En el día ellas consumen dióxido de carbono y por la noche consumen oxígeno y el dióxido de carbono lo utilizan para generar energía, ¿verdad? Entonces, la planta necesita dióxido de carbono para realizar las diferentes funciones. Muy bien, ingeniero. Bueno, también nos preguntan acá si el madriado es bueno para sombra. ¿Qué opina usted al respecto? Ok, sí, la planta de madreado se ha utilizado bastante en sombra. Sabemos que ayuda para fijar nitrógeno, más sin embargo, tiene una condicionante y que es que en la etapa que más se necesita la sombra en verano, comúnmente tiende a botar la hoja. Entonces, ahí va a depender, ¿verdad? De si lo podemos asociar con otro tipo de sombra. Pero sí nos ayuda para fijar nitrógeno en el suelo. Bueno, muy bien, ingeniero. También Alma Patricia nos hace una consulta. Si el café está totalmente dañado por la roya y no se puede aplicar ningún tipo de poda, ¿qué se recomienda hacer? Ok, si no podemos aplicar ningún tipo de poda como menciona, pues tendríamos que proceder a eliminar por completo la plantación. Más sin embargo, considero que la poda de recepa la podemos hacer ya que obtendríamos tejido nuevo o una planta nueva y de ahí hacerle los respectivos controles para que no vuelva a ser atacada severamente, ¿verdad? Sí es, ingeniero. Bueno, ya estamos en la recta final, ¿verdad? De la clase. Aquí pues le envían muchas felicitaciones. Alma le dice gracias, ingeniero, por la presentación. Si hay Muchas alguno de gracias. ustedes que quiera hablar con el ingeniero en vivo, ¿verdad? Levante su mano para que pueda hacerle su consulta. Y si no, pues aquí tenemos una manito levantada de parte de Oscar Zelaya. Bueno, Oscar, lo escuchamos. Puede encender su micrófono. Muy feliz tarde. Le habla Oscar Zelaya, soy de Honduras. Estoy aquí en Tegucigalpa por los momentos. Muchas gracias, excelentísimo magíster, ahí por tan hermosa cátedra que nos ha deleitado el día de hoy. Yo siempre me he quedado una duda, ¿cómo saber cuándo hay que apodar y cuándo no hay que apodar una planta? Porque
Por ejemplo, la Royal es completamente nociva o invasiva en lo que es la planta del cafeto. Entonces siempre me he quedado esa duda ahí, porque hay veces que uno dice, ¿lo puedo o no la puedo? Está en un dilema, o qué poda le conviene más a esta planta, porque posiblemente pienso yo que a algunas plantas sí les conviene un tipo de poda y a otras posiblemente no les conviene un tipo de podas, como ser la poda pulmonar que nos estaba mencionando usted, o ya otro tipo de poda. Bueno, con las cuestiones de los implementos, Magíster, hay que desinfectarlos o solo meterles, como dicen, el machete ahí, la mano, como dice. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Dos en una, gracias. Ok, excelente. Con la primera pregunta, Oscar, sí, sabemos de que la roya ha causado grandes daños en los cafetales y algunas plantas prácticamente las deja totalmente agotadas, ¿verdad? Más sin embargo, considero que mencionamos ahí en la presentación los diferentes tipos de poda, lo que mencionaba la poda pulmón, que podría ser una opción si la planta aún está joven. Si la planta ya está muy adulta o más vieja, como llamamos, eh, podríamos realizar lo que es la recepa. Con respecto a la época de poda, mencionábamos que la poda se debe de realizar justamente terminando la cosecha, ¿verdad? Y antes de que la planta empiece a florear, o sea, en etapa de prefloración. Y con respecto a las herramientas, lo mencioné que sí se deben de esterilizar para realizar cualquier tipo de poda. Bueno, ingeniero, tenemos algunas preguntas por acá, por ejemplo, en Facebook, ya terminando, ¿verdad? Darwin Gerardo Nicolás. Mire que al final, ya casi para salir, esta gente no quiere que se vaya, ingeniero. Creo que vamos a tener que estar más tiempo acá. Okay. No, nos pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿El liquidámbar será apto para sombra? Porque donde yo vivo hay bastante liquidámbar. ¿Qué opina usted al respecto? Sí se puede utilizar como sombra el liquidámbar. Comúnmente nos dice que donde hay liquidámbar, los suelos tienden a ser un poco ácidos, entonces siempre es importante estar monitoreando el suelo, ¿verdad? Principalmente la acidez, pero sí, claro que se puede utilizar como sombra. Bueno, excelente. También Carmen Teresa nos consulta, ¿influye la luna en la poda? ¿Es necesario tomar en cuenta la luna para hacer una poda? Yo soy de las personas que no creo mucho en la luna. No sé tú, Julio, si tienes algún una recomendación por hacerle. Sí, de hecho, yo también tengo esa dicotomía entre si realmente hay un efecto o no. Sin embargo, hay algunos estudios ahí que indican que la luna sí tiene un efecto sobre el movimiento de la savia, ¿no? Como lo tiene sobre la marea de los mares. Entonces, por ahí se recomienda que utilicemos siempre, que hagamos este tipo de podas, ¿verdad? En cuarto menguante, que es donde perdería menos savia la planta. Sin embargo, yo considero que se debería tener un poquito más de información científica, y si algunos muchachos han realizado este tipo de trabajos en su finca, sería bueno que nos lo compartiera y nos lo mencionara, ¿verdad? Pero sí, las De personas que acuerdo. hacen trabajos en madera toman mucho en cuenta el estar haciendo los cortes de madera cuando la luna está en cuarto menguante para evitar la pérdida de savia, que es menos abundante. Listo. Gracias, Y, Julio. ingeniero, estamos ya fuera de hora. Es un gusto haberlo tenido por acá, ingeniero Myron, por habernos acompañado en esta clase.
Muchas gracias a todos ustedes, muchachos, que nos acompañan desde Facebook, desde YouTube, que fielmente están con nosotros todos los días a las 6 de la tarde. Recuerden que con el 60% del curso, ustedes van a ser acreedores de su certificado, así que no olviden llenar su asistencia. Y siempre les estamos recordando, tomen su fotografía a la hora de estar viendo la clase. No tomen la clase en sí con la cámara, sino que usted haga una selfie, ¿verdad? Donde se vea usted y podamos ver la cámara de la computadora o con el aparato electrónico que usted tenga en sus manos. Así que sin más que decir, quiero desearles feliz noche, que tengan un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga y los vemos el lunes. Ingeniero Mayron, lo dejo con sus alumnos para que se despida. Ok, muchas gracias, Julio. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. Para mí fue un placer haber estado acá con ustedes. Nos vemos.